El salón estaba lleno de luces cálidas, copas de cristal y conversaciones elegantes que flotaban como música suave en el aire. Era una de esas noches donde el dinero parecía respirar en cada rincón, trajes perfectamente planchados, vestidos que brillaban como estrellas y sonrisas que escondían ambiciones silenciosas. Y en el centro de todo estaba Alejandro Cortés. Multimillonario. Magnate. El hombre que, según las revistas financieras, gobernaba uno de los imperios empresariales más poderosos de Europa. Pero esa noche, Alejandro estaba demasiado ocupado admirando algo, o más bien, a alguien. Con una copa de vino en la mano y una sonrisa arrogante dibujada en su rostro, rodeó la cintura de Valeria, su joven y deslumbrante acompañante. Su vestido rojo parecía diseñado para atraer cada mirada del salón. Tengo que decirlo, dijo Alejandro en voz lo suficientemente alta para que los invitados cercanos escucharan. Nunca había visto a alguien tan hermosa. Valeria rió suavemente, inclinando la cabeza con coquetería. ¿Más hermosa que tu esposa?, preguntó uno de los ejecutivos presentes, medio en broma, medio curioso. Alejandro soltó una carcajada. Por favor. Sofía es elegante, sí. Pero Valeria es arte. Las risas alrededor estallaron. Nadie notó que, al otro lado del salón, una mujer había dejado de moverse. Sofía Cortés. Vestía un traje negro sencillo, sin el brillo exagerado de los demás. Su cabello oscuro estaba recogido con elegancia y su expresión era tranquila, demasiado tranquila. Desde la distancia, había escuchado cada palabra. No parecía molesta. No parecía herida. Solo observaba. Un camarero pasó a su lado con una bandeja de champagne. Sofía tomó una copa con calma absoluta, como si estuviera viendo una escena de teatro. Alejandro seguía hablando, ahora más animado por las risas. Seamos honestos, continuó. Las empresas, el dinero, el imperio, todo eso lo construí yo. Pero incluso un hombre poderoso merece belleza a su lado. Valeria apoyó la mano en su pecho con una sonrisa satisfecha. Los ejecutivos asentían. Algunos por admiración. Otros por conveniencia. Pero ninguno de ellos sabía algo. Algo que ni siquiera Alejandro imaginaba. Sofía no solo era su esposa. Sofía era la verdadera dueña del imperio. No en sentido simbólico. En papel. En contratos. En cada acción mayoritaria escondida detrás de una red de empresas fantasma creadas años antes de que Alejandro creyera haber construido su fortuna. Ella había permanecido en silencio durante años. Observando. Esperando. Midiendo. Porque Sofía entendía algo que Alejandro nunca había aprendido. El verdadero poder nunca necesita anunciarse. Un hombre se acercó a Sofía en ese momento. Era Martín Salgado, el abogado principal del grupo empresarial. Su voz fue baja, respetuosa. Señora Cortés, la reunión del consejo comenzará en 20 minutos. Sofía tomó un pequeño sorbo de champagne sin apartar la mirada de Alejandro. Perfecto. Martín dudó un instante antes de añadir. Todos los accionistas principales ya están presentes. Están esperando su decisión final. En el centro del salón, Alejandro levantó su copa. Por la belleza, declaró con orgullo. Las copas chocaron. Las risas continuaron. Sofía dejó su copa sobre una mesa cercana. Martín, dijo con calma. Sí, señora. Creo que ya es hora de que Alejandro descubra quién dirige realmente su imperio. El abogado asintió lentamente. Mientras tanto, Alejandro seguía rodeado de admiradores y halagos, completamente inconsciente de que, en menos de media hora, entraría a una sala donde el consejo directivo revelaría algo que cambiaría su vida para siempre. Algo que lo haría cuestionar cada decisión, cada contrato, cada firma que había puesto con tanta confianza. Porque los documentos que había firmado durante años no lo habían convertido en dueño. Lo habían convertido en empleado. Y Sofía comenzó a caminar hacia la sala del consejo con la serenidad de alguien que había esperado este momento durante mucho, mucho tiempo. Detrás de las grandes puertas de madera, 12 miembros del consejo se levantaron cuando ella entró. No por cortesía. Por respeto. Uno de ellos habló primero.
Señora Herrera. No, señora Cortés. Herrera. Su verdadero apellido. Su verdadero poder. Sofía se sentó en la cabecera de la mesa. Comencemos. Minutos después, la puerta volvió a abrirse. Alejandro entró con su habitual confianza, aún acompañado por Valeria y 2 de sus ejecutivos más cercanos. Pero apenas dio 3 pasos dentro de la sala cuando algo extraño ocurrió. Nadie sonrió. Nadie habló. Todos estaban de pie. Mirando a Sofía. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué está pasando aquí? Entonces Martín colocó lentamente un grueso expediente frente a él. Señor Cortés, dijo con voz profesional. Creo que ha llegado el momento de revisar la verdadera estructura de propiedad del Grupo Cortés Internacional. Alejandro soltó una pequeña risa. ¿Propiedad? Yo soy la propiedad. Pero cuando abrió el expediente, su sonrisa desapareció lentamente. Porque en la primera página, en letras legales perfectamente claras, estaba escrito el nombre del accionista mayoritario. Sofía Herrera. 72% de participación. Control absoluto del consejo. ¿Y debajo? Su propia firma. Firmada años atrás. Documento tras documento. Contrato tras contrato. El silencio en la sala se volvió tan pesado que casi podía sentirse en el aire. Alejandro levantó lentamente la mirada hacia su esposa. Pero la mujer que lo miraba ya no parecía su esposa. Parecía su jefa. Y Sofía inclinó ligeramente la cabeza antes de decir, con una calma que heló la habitación. Alejandro, creo que debemos hablar sobre tu comportamiento en las últimas reuniones públicas del imperio. Porque a partir de hoy, ya no hablas como dueño. Hablas como alguien que trabaja para mí. Y el color del rostro de Alejandro comenzó a desaparecer mientras una sola pregunta empezaba a formarse en su mente. ¿Cómo demonios había perdido todo, sin darse cuenta? Alejandro sintió que la habitación se volvía más pequeña. Miró nuevamente el documento, como si sus ojos pudieran cambiar las palabras impresas. Pasó las páginas con rapidez creciente, cada una confirmando lo mismo: acciones, fideicomisos, transferencias, firmas. Su propia firma. Esto no tiene sentido, murmuró. Valeria, que estaba de pie detrás de él, observaba confundida. Aquella ya no era la fiesta brillante del salón. La tensión en la sala del consejo era densa, incómoda. Alejandro, ¿qué está pasando?, susurró ella. Pero Alejandro no respondió. Sus ojos estaban fijos en Sofía. Ella seguía sentada con absoluta serenidad, las manos entrelazadas sobre la mesa. No había arrogancia en su expresión, ni tampoco ira. Solo una calma fría que parecía aún más poderosa. Explícamelo, dijo Alejandro finalmente, su voz más baja de lo habitual. Martín intervino antes de que Sofía hablara. Hace 12 años, señor Cortés, cuando se creó la estructura internacional del grupo, se estableció un sistema de protección patrimonial. Usted firmó los acuerdos de reorganización corporativa. Alejandro golpeó el expediente con la mano. Eso era solo una estrategia fiscal. Correcto, respondió Martín. Pero también establecía que la mayoría accionaria quedaría protegida bajo una entidad matriz. Alejandro miró la página otra vez. Entidad matriz, Herrera Global Holdings. Sus ojos volvieron lentamente hacia Sofía. Herrera, susurró. Sofía asintió con suavidad. Mi familia creó esa holding hace 30 años. La sala permanecía en silencio absoluto. Uno de los miembros del consejo carraspeó, incómodo. Alejandro soltó una risa seca. ¿Estás diciendo que todo este tiempo? Sofía terminó la frase por él. Que todo este tiempo el imperio nunca fue realmente tuyo. Valeria dio un pequeño paso atrás. La confianza arrogante que Alejandro había mostrado en la fiesta estaba desapareciendo rápidamente. Eso es imposible, dijo. Yo levanté estas empresas. Yo negocié cada adquisición. Sí, respondió Sofía con calma. Y lo hiciste muy bien. Esa respuesta lo desconcertó. Entonces, ¿por qué? Sofía lo miró directamente a los ojos.
Porque necesitabas creer que eras invencible. Martín deslizó otro documento sobre la mesa. Según el acuerdo original, señor Cortés, usted es el director ejecutivo contratado del grupo. Su contrato fue renovado automáticamente cada 5 años por decisión del accionista mayoritario. Alejandro hojeó las páginas con manos temblorosas. Esto es una trampa. No, dijo Sofía suavemente. Es paciencia. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos sabían la verdad desde hacía años. Otros la habían descubierto recientemente. Pero todos sabían algo más. Sofía nunca hacía movimientos impulsivos. Alejandro levantó la mirada. ¿Desde cuándo sabías sobre Valeria? Valeria se quedó inmóvil. Sofía no miró a la joven. Desde hace 8 meses. El silencio volvió a caer como una losa. Alejandro tragó saliva. ¿Entonces todo esto es venganza? Sofía negó lentamente con la cabeza. No. Sus dedos tocaron suavemente el borde de la mesa. Es una evaluación. Alejandro frunció el ceño. ¿Una evaluación? Durante años observé cómo dirigías el imperio. Tus decisiones, tus riesgos, tus alianzas. Martín añadió. El consejo también ha estado revisando los resultados. Alejandro sintió una presión en el pecho. Los resultados han sido excelentes. Financieramente, sí, dijo Sofía. Pero el liderazgo no se mide solo en números. Valeria habló por primera vez, con cautela. Alejandro, creo que deberíamos irnos. Nadie respondió. Uno de los directores del consejo, un hombre mayor llamado Esteban Ruiz, se inclinó ligeramente hacia adelante. Señor Cortés, en las últimas semanas ha habido varias preocupaciones. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿Preocupaciones? El valor del grupo se duplicó en 5 años. Y la reputación del grupo se ha vuelto inestable, respondió Esteban. Otro miembro añadió. Especialmente después de ciertos eventos públicos. La mente de Alejandro regresó repentinamente al salón. A su comentario. A las risas. A las miradas. Lentamente entendió algo terrible. Todos lo habían escuchado. Sofía habló con una voz tranquila que cortó el aire. Un imperio no solo se sostiene con poder. Hizo una pequeña pausa. También con dignidad. Alejandro apretó los dientes. ¿Así que todo esto es porque halagué a una mujer? No, respondió Sofía. Es porque olvidaste quién eres cuando nadie te está observando. Martín cerró el expediente con cuidado. El punto de esta reunión es determinar si el señor Cortés continuará como director ejecutivo del grupo. El corazón de Alejandro dio un salto violento. ¿Determinar? Miró a cada uno de los miembros del consejo. Algunos evitaban su mirada. Otros lo observaban con una mezcla de lástima y cálculo. Entonces Alejandro volvió a mirar a Sofía. Tú decides, ¿verdad? Sofía no respondió inmediatamente. Sus ojos estudiaron el rostro del hombre con quien había compartido 12 años de matrimonio. El mismo hombre que ahora parecía darse cuenta de que el suelo bajo sus pies nunca había sido suyo. No exactamente, dijo finalmente. Levantó una pequeña carpeta negra frente a ella. Pero tengo un voto que pesa más que todos los demás juntos. Alejandro sintió que el aire se volvía pesado en sus pulmones. ¿Sofía? Ella lo observó con la misma calma con la que había entrado en la sala. Antes de que el consejo vote, dijo lentamente, hay algo más que deberías saber. Sus palabras hicieron que todos los presentes levantaran la mirada. Incluso Martín pareció sorprendido. Sofía abrió la carpeta. Dentro había otro documento. Uno que Alejandro nunca había visto. Y cuando ella giró lentamente el documento hacia él, su expresión cambió por completo. El documento estaba marcado con el sello oficial del consejo, pero lo que hizo que el corazón de Alejandro se detuviera por un instante fue el título en la parte superior. Cláusula de sucesión ejecutiva. Sus ojos recorrieron rápidamente las primeras líneas. Cada palabra parecía pesar más que la anterior. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz tensa.
Sofía entrelazó los dedos sobre la mesa. Un protocolo que mi familia implementó hace muchos años. Alejandro levantó la mirada. Nunca escuché hablar de esto. Porque nunca fue necesario usarlo, hasta ahora. Valeria miraba alternativamente a uno y otro sin entender completamente la situación, pero podía sentir que algo enorme estaba ocurriendo. Alejandro volvió al documento. En caso de que el director ejecutivo pierda la confianza del accionista mayoritario, leyó lentamente, se activará la transferencia inmediata de autoridad operativa. Levantó la vista con incredulidad. ¿Transferencia a quién? Sofía deslizó suavemente la hoja para que pudiera ver la última línea. El nombre estaba allí. Claramente escrito. No era el de ningún miembro del consejo. Ni de ningún ejecutivo del grupo. Era otro nombre. Uno que Alejandro no había visto en más de 10 años. Su rostro se tensó. No, susurró. Al otro lado de la mesa, Martín respiró profundamente. Señor Cortés, el protocolo establece que el nuevo director ejecutivo provisional ya está designado. Alejandro miró de nuevo el nombre. Su mente luchaba por conectar los recuerdos. Esto es una broma. Sofía negó con la cabeza. No lo es. Los miembros del consejo permanecían inmóviles, observando la reacción del hombre que hasta hace unos minutos había creído controlar todo. Alejandro empujó la silla hacia atrás ligeramente. Esa persona ni siquiera está en el país. Sí lo está, respondió Sofía con tranquilidad. El silencio en la sala se volvió absoluto. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde? Sofía miró brevemente hacia la puerta de la sala del consejo. Aquí. Durante unos segundos nadie se movió. Luego alguien tocó suavemente la puerta. 3 golpes precisos. Martín se levantó y caminó hacia ella. Cuando abrió, una figura apareció en el marco. Alt. ¿Segura? Vestida con un traje gris oscuro perfectamente ajustado. Alejandro entrecerró los ojos, intentando reconocer el rostro. Y entonces lo hizo. Su respiración se detuvo. Lucas. El hombre que acababa de entrar inclinó ligeramente la cabeza hacia el consejo. Buenas noches. Su voz era tranquila, firme. Había madurado. ¿Mucho? El joven impulsivo que Alejandro recordaba ya no estaba allí. Lucas Herrera caminó hacia la mesa con paso medido. Valeria susurró. ¿Quién es él? Alejandro no respondió. Su mente estaba atrapada en un recuerdo de hace 12 años. Una discusión. Una puerta cerrándose. Un joven que abandonaba la casa familiar con una maleta y una mirada llena de rabia. Sofía habló con calma. Lucas regresó hace 2 semanas. Lucas se detuvo al otro lado de la mesa. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No había odio en ellos. Pero tampoco afecto. Solo distancia. Alejandro soltó una risa incrédula. Esto es ridículo. Miró a Sofía. ¿De verdad crees que voy a aceptar que tu hermano pequeño dirija mi empresa? Lucas levantó ligeramente una ceja. Nuestra empresa. Las palabras cayeron pesadas en la sala. Alejandro golpeó la mesa con la palma. Tú eras un estudiante rebelde cuando te fuiste. Lucas no respondió de inmediato. En cambio, Martín abrió otra carpeta y distribuyó algunos documentos a los miembros del consejo. Señor Cortés, durante los últimos 10 años el señor Herrera ha dirigido 3 compañías tecnológicas en Asia. Alejandro frunció el ceño. Martín continuó. La última fue adquirida por más de $4.000 millones el año pasado. Algunos miembros del consejo asintieron discretamente. Lucas permanecía de pie, tranquilo. Alejandro miró a Sofía, incrédulo. ¿Todo esto estaba planeado? Sofía lo observó con una serenidad casi inquietante. No planeado. Hizo una pausa leve. Preparado. Valeria dio otro paso hacia atrás, sintiendo que ya no pertenecía a esa sala. Lucas finalmente tomó asiento en la silla vacía al lado derecho de Sofía. No vine a quitarte nada, Alejandro, dijo con calma. Vine porque el consejo pidió una alternativa.
Alejandro lo miró con dureza. Eres un reemplazo temporal. Lucas no discutió eso. Tal vez. Esteban Ruiz habló desde el otro extremo de la mesa. El protocolo establece 6 meses de dirección provisional antes de la votación definitiva. Alejandro se pasó una mano por el rostro. 6 meses. 6 meses para perder todo lo que había construido. Miró nuevamente a Sofía. ¿Podrías detener esto? Ella sostuvo su mirada. Sí. Entonces hazlo. Durante un instante, algo cambió en los ojos de Sofía. Tal vez un recuerdo. Tal vez una duda. Pero desapareció rápidamente. Alejandro, dijo con voz suave. Durante años te di algo más valioso que el control. Él frunció el ceño. ¿Qué? Confianza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro no supo qué responder. Lucas observaba en silencio. El consejo esperaba. Entonces Sofía tomó la pluma que estaba frente a ella. La giró lentamente entre los dedos. La votación del consejo comenzará en unos minutos. Alejandro sintió que su pulso se aceleraba. Si la votación ocurría, todo cambiaría. Pero justo cuando Sofía estaba a punto de colocar la pluma sobre el documento oficial, uno de los teléfonos en la mesa vibró con fuerza. Todos miraron hacia él. Era el teléfono de Martín. El abogado lo tomó con el ceño fruncido. Miró la pantalla. Y su expresión cambió de inmediato. Señora Herrera, dijo lentamente. Sofía levantó la vista. ¿Qué sucede? Martín dudó antes de responder. Acaba de llegar un informe urgente desde nuestra sede en Singapur. La sala quedó en silencio. ¿Qué tipo de informe? Preguntó Sofía. Martín tragó saliva. Uno que podría cambiar completamente esta reunión. Alejandro levantó la cabeza. Lucas también. ¿De qué estás hablando? Dijo Sofía con calma. Martín dejó el teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje marcado como prioridad máxima. Y cuando leyó las primeras palabras del informe, sus ojos se abrieron con incredulidad. Martín permaneció inmóvil durante unos segundos, como si su mente necesitara tiempo para procesar lo que acababa de leer. La pantalla del teléfono seguía iluminada sobre la mesa, proyectando una luz fría sobre los documentos. Sofía lo observó con atención. Martín, dijo con calma. Léelo. El abogado levantó lentamente la mirada hacia el consejo. Es un informe de la división financiera en Singapur. Alejandro apoyó ambas manos sobre la mesa. ¿Y? Martín respiró hondo antes de continuar. Hace 3 horas detectaron una serie de transferencias masivas saliendo de una de nuestras cuentas estratégicas. Un murmullo recorrió la mesa. Esteban Ruiz frunció el ceño. ¿Transferencias autorizadas? Martín negó con la cabeza. Eso es lo extraño. Lucas se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuánto dinero? Martín miró de nuevo el teléfono. Hasta ahora, 2.000 millones de dólares. El silencio fue instantáneo. Incluso Alejandro olvidó por un momento su propia situación. Eso es imposible, dijo uno de los directores. Esas cuentas requieren triple autorización. Martín asintió lentamente. Exactamente. Sofía no parecía alarmada, pero su mirada se volvió más aguda. ¿A dónde fue enviado el dinero? Martín deslizó el teléfono hacia ella. A una red de fondos internacionales recién creados. Lucas habló con voz baja. ¿Fondos pantalla? Sí. Alejandro se enderezó en la silla. ¿Alguien está robando al grupo? Martín dudó. No exactamente. Sofía levantó la vista del teléfono. Explícate. El abogado tragó saliva. Las transferencias fueron autorizadas con credenciales internas válidas. La sala se tensó. Esteban cruzó los brazos. Entonces alguien dentro del grupo lo hizo. Lucas miró a Martín con intensidad. ¿Quién tenía acceso a ese nivel de autorización? Martín no respondió de inmediato.
Sus ojos recorrieron lentamente la mesa. Uno por uno. Finalmente habló. Solo 3 personas. Todos esperaron. La señora Herrera. Sofía permaneció inmóvil. El director ejecutivo. Alejandro apretó la mandíbula. Y entonces Martín dijo el tercer nombre. Y el director financiero del grupo. Valeria frunció el ceño. ¿Quién es el director financiero? Uno de los miembros del consejo respondió. Daniel Rivas. Lucas inclinó ligeramente la cabeza. No está aquí. Esteban miró su reloj. Llegó esta mañana desde Londres. Martín revisó nuevamente el mensaje. Hay más. Sofía apoyó el teléfono sobre la mesa. Continuó. La oficina de Singapur intentó contactar al señor Rivas hace una hora. Alejandro ya intuía lo que venía. Y no responde, dijo. Martín asintió. Exactamente. Un silencio incómodo llenó la sala. Lucas habló con calma. Si alguien movió 2.000 millones con credenciales internas, no fue improvisado. Esteban asintió lentamente. Eso lleva meses de preparación. Alejandro miró a Sofía. ¿Estás segura de que no autorizaste nada? Ella lo observó con frialdad. Si hubiera autorizado una transferencia así, no lo haría a través de Singapur. Lucas dejó escapar una pequeña sonrisa. Eso suena correcto. Martín volvió a mirar la pantalla. Hay algo más preocupante. Sofía lo miró fijamente. Dilo. Las transferencias no se detuvieron. Todos se tensaron. ¿Qué significa eso? Preguntó Esteban. Martín respondió con voz grave. El sistema detectó otra operación hace 7 minutos. Lucas entrecerró los ojos. ¿Cuánto? 800 millones. Alejandro se levantó de golpe. Bloqueen las cuentas. Martín negó con la cabeza. La sede de Singapur ya intentó hacerlo. Y la orden de bloqueo fue cancelada, con una clave ejecutiva. Lucas habló lentamente. Alguien dentro del sistema sigue activo. Sofía apoyó ambas manos sobre la mesa. Conéctalos en videollamada ahora. Martín marcó rápidamente. La pantalla grande al final de la sala se encendió unos segundos después. Apareció el rostro tenso de una mujer asiática con gafas. Señora Herrera, dijo con urgencia. Soy Mei Lin, directora de seguridad financiera en Singapur. Informe, ordenó Sofía. Mei Lin asintió. Hace aproximadamente 3 horas detectamos transferencias desde la cuenta matriz de inversión estratégica. ¿Quién autorizó la operación? Preguntó Lucas. Mei Lin miró su pantalla. Las credenciales utilizadas pertenecen al director financiero. Alejandro murmuró. Rivas. Sofía preguntó con calma. ¿Dónde está ahora? La mujer dudó. Ese es el problema. La sala permanecía completamente silenciosa. Hace 30 minutos el señor Rivas salió del edificio central en Madrid. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Hacia dónde? Mei Lin respiró lentamente. No lo sabemos. Lucas frunció el ceño. ¿No tienen seguimiento? Sí. La mujer miró otra pantalla. Pero hace 12 minutos, su señal desapareció. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Desapareció? Mei Lin asintió. Su vehículo fue encontrado vacío en un estacionamiento subterráneo. La tensión en la sala aumentó. Sofía no parecía sorprendida, pero sus ojos brillaban con una nueva intensidad. ¿Y el dinero? Mei Lin respondió. Las transferencias continúan fragmentándose en cientos de cuentas. Lucas habló en voz baja. Están intentando borrar el rastro. Martín cerró lentamente los ojos. Esto podría destruir la liquidez del grupo. Alejandro miró alrededor de la mesa. Si 2.800 millones desaparecen. Esteban terminó la frase. Los mercados lo sabrán mañana. Valeria susurró. Eso significa. Lucas respondió sin emoción.
Caída del valor de las acciones. Pánico de inversores. Sofía permanecía completamente inmóvil. Pero dentro de su mente las piezas comenzaban a encajar. Algo no cuadraba. Demasiado dinero. Demasiada precisión. Y demasiado oportuno. Sus ojos se dirigieron lentamente hacia Alejandro. Él notó la mirada. ¿Qué? Sofía habló despacio. Martín. Sí. Cuando llegó Daniel Rivas a Madrid. Martín revisó su agenda digital. Esta mañana. Vuelo privado desde Londres. Sofía hizo una pausa. ¿Quién autorizó ese vuelo? Martín miró la pantalla. Luego levantó lentamente la cabeza. La solicitud fue aprobada por la oficina del director ejecutivo. Todos los ojos en la sala se movieron hacia Alejandro. El aire pareció congelarse. Alejandro parpadeó. ¿Qué? Lucas lo observaba fijamente. Sofía no apartaba la mirada. Y en ese instante, el teléfono de Alejandro comenzó a vibrar dentro de su bolsillo. Una llamada entrante. Número desconocido. La vibración resonó en el silencio absoluto de la sala. Alejandro sacó lentamente el teléfono. Miró la pantalla. Y su rostro cambió al instante. El teléfono seguía vibrando en la mano de Alejandro, pero por un momento nadie respiró en la sala. La pantalla iluminaba su rostro pálido. Número desconocido. Pero él sabía exactamente quién era. Sofía lo observó con una calma peligrosa. Contesta, dijo suavemente. Alejandro dudó. El teléfono vibró una vez más. Finalmente deslizó el dedo por la pantalla y acercó el móvil a su oído. Sí. La voz que respondió era tranquila. Demasiado tranquila. Hola, Alejandro. Los ojos de Alejandro se abrieron lentamente. Daniel. Al otro lado de la sala, Lucas se inclinó hacia adelante. Sofía no parpadeó. Pensé que llamarías, continuó la voz de Daniel Rivas. Especialmente después de que descubrieran el pequeño movimiento de dinero. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Qué demonios estás haciendo? Daniel soltó una leve risa. Lo mismo que todos ustedes han estado haciendo durante años, jugando con poder. Esteban golpeó la mesa. Pon el altavoz. Alejandro activó el altavoz. La voz de Daniel llenó la sala. Ah, veo que estamos en reunión. Sofía habló por primera vez. Daniel. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Señora Herrera, respondió él con respeto. Siempre supe que usted sería la primera en entenderlo. ¿Entender qué? Que este imperio era demasiado grande para no ser tomado. Lucas frunció el ceño. 2.800 millones no compran un imperio. No, respondió Daniel. Pero sí lo desestabilizan. Martín murmuró. Dios. Daniel continuó con serenidad. Cuando los mercados abran mañana y vean el agujero financiero, el pánico hará el resto. Esteban habló con dureza. Te encontraremos. Daniel rió suavemente. Probablemente. Pero para entonces el daño estará hecho. Sofía entrelazó los dedos. No lo creo. Hubo un silencio breve. ¿Ah, no? No. La calma en la voz de Sofía era absoluta. Daniel pareció intrigado. ¿Por qué está tan segura? Sofía miró a Lucas. Porque acabas de cometer tu primer error. ¿Cuál? Lucas habló con una voz fría. Pensaste que Singapur era el centro del sistema. Daniel no respondió. Lucas continuó. Pero las cuentas que tocaste son solo un espejo. Martín levantó la mirada. Daniel permanecía en silencio. Sofía inclinó ligeramente la cabeza. El dinero que transferiste no era liquidez operativa. ¿Entonces qué era? Preguntó Daniel. Sofía respondió sin prisa. Capital señuelo. En la pantalla de videollamada, Meilín abrió los ojos con sorpresa. Señora Herrera. Sofía asintió. Activa el protocolo Atena.
Mei Lin comenzó a escribir rápidamente. Sí, señora. Daniel habló de nuevo, pero ahora su voz tenía una pequeña grieta. ¿Qué significa eso? Lucas se recostó en la silla. Significa que cada cuenta que tocaste estaba marcada. Martín añadió lentamente. Y cada transferencia que hiciste activó un rastreador financiero internacional. Esteban sonrió por primera vez en toda la noche. Felicidades, Daniel. Lucas terminó la frase. Acabas de guiar a las autoridades a cada una de tus cuentas. El silencio al otro lado de la llamada se volvió pesado. Por primera vez. Daniel no tenía nada que decir. Sofía habló suavemente. El dinero que moviste nunca fue el objetivo. Daniel susurró. Entonces, ¿qué era? Sofía respondió con una sola palabra. Tú. En la pantalla, Mei Lin levantó la cabeza. Señora Herrera, ya lo tenemos. Lucas miró la pantalla. ¿Ubicación? Aeropuerto privado de Barajas. Está intentando abordar un jet. Alejandro observaba todo en silencio. La llamada seguía abierta. Daniel respiró profundamente al otro lado. Debí imaginarlo. Sofía no respondió. Daniel habló una última vez. Siempre fuiste 10 pasos adelante, Sofía. No, dijo ella con serenidad. Solo aprendí a esperar. La llamada se cortó. El silencio regresó a la sala. Durante varios segundos nadie habló. Luego Esteban exhaló lentamente. Bueno, eso fue inesperado. Martín cerró los ojos con alivio. Los mercados nunca sabrán lo cerca que estuvimos del desastre. Lucas se levantó. Aún tenemos trabajo que hacer. Pero Alejandro no se movía. Seguía de pie, mirando a Sofía. Como si recién estuviera viendo a su esposa por primera vez. La mujer que había construido redes invisibles de poder mientras él creía gobernar. La mujer que había salvado el imperio, sin levantar la voz. Finalmente Alejandro habló. ¿Todo esto, también era parte de tu evaluación? Sofía lo miró. Sus ojos ya no eran fríos. Pero tampoco indulgentes. No. Alejandro esperó. Esto fue una prueba. ¿Para quién? Sofía se levantó lentamente de su silla. La sala entera observó el momento. Para todos nosotros. Caminó alrededor de la mesa con pasos tranquilos. Cuando llegó frente a Alejandro, se detuvo. Un imperio no cae por ataques externos. Sus palabras fueron suaves, pero firmes. Cae cuando quienes lo dirigen olvidan lo que significa protegerlo. Alejandro bajó la mirada. El peso de todo lo que había sucedido finalmente lo alcanzaba. Lucas observó la escena en silencio. Sofía dio un paso atrás. La votación del consejo sigue en pie. El corazón de Alejandro volvió a latir con fuerza. Todos los miembros del consejo tomaron sus documentos. Esteban levantó la mano. Hora de decidir. Las miradas se movieron entre Alejandro y Lucas. Entre el pasado y el futuro del imperio. Sofía regresó a la cabecera de la mesa. Tomó la pluma. Y cuando estuvo a punto de marcar su voto decisivo, levantó la mirada hacia Alejandro una última vez. En ese instante, todos en la sala comprendieron algo. El destino del imperio más poderoso de Europa estaba a punto de decidirse, con un solo trazo de tinta.